Ok, buenas tardes. Les damos la bienvenida al 10º coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Alejandro Rivero y seré quien modera esta mesa titulada Sistemas Agroalimentarios Localizados y Producción Regional, perteneciente al programa de Maestría en Seguridad y Soberanía Alimentarias. Esta mesa está conformada por 2 docentes comentaristas, a quienes tengo el honor de presentar. Hoy, no tenemos al maestro Carlos Emiliano Bolaños Aguilar. Aquí está. El maestro Carlos Aguilar estudió una maestría en Ciencias de la Sostenibilidad y actualmente estudia un doctorado en Ciencias de la Sostenibilidad. Su línea de investigación se centra en la sostenibilidad de las cadenas de valor de productos agroalimentarios y su estudio doctoral actualmente se enfoca en el mezcal y las injusticias que surgen debido a la comercialización de este producto. Por otro lado, tenemos a la doctora Carmen Salas Quesada. Ella es doctora en Desarrollo Regional. Actualmente desarrolla un proyecto postdoctoral 2022 a 2026, CECITI, y colabora como docente en la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Su línea de investigación se desarrolla en torno a la transición sustentable de las culturas de producción y consumo de alimentos y bebidas. Además de los comentaristas y las comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentan sus avances de trabajo terminal, que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, las y los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de las personas estudiantes y que la retroalimentación la deben de revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Ahora sí, iniciamos la mesa de trabajo con la presentación de Eva Elizabeth Landa Domínguez, quien presentará su trabajo titulado Diagnóstico de redes locales de producción y comercialización de la industria láctea, el caso de La Joya, Acajete, Veracruz. Adelante, Eva. Sí, muchas gracias. En cuanto tengas la presentación lista, comenzaremos a tomar el tiempo. ¿Ya se alcanza a ver? Ya está perfecto, adelante. Ok, muy bien. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros el día de hoy esta actividad. En esta ocasión voy a compartir con ustedes los avances de mi trabajo terminal que se titula Diagnóstico de redes locales de producción y comercialización de la industria láctea, específicamente de la localidad de La Joya, del municipio de Acajete, del estado de Veracruz. Mi nombre es Eva Landa y actualmente estudio la maestría en Seguridad y Soberanía Alimentarias aquí en la Universidad Rosario Castellanos. La localidad de La Joya se encuentra en el municipio de Acajete. Este está en la zona capital del estado. Ese puntito naranja precisamente es el municipio de Acajete. En el norte de ese municipio se encuentra la localidad de La Joya. Realmente es muy pequeña. Como ustedes alcanzan a observar en las fotografías, el clima, la vegetación y la geografía del lugar lo hace óptimo para el desarrollo de esta actividad. Esta actividad en la localidad es la principal. La actividad tiene un fuerte arraigo de tradición, no solo en cuanto a la producción, sino también en la elaboración de quesos artesanales. Se pueden encontrar varias pequeñas queserías, que se les llama, que se dedican. Es la actividad, como ya les comenté, económica fundamental de la zona. Si no eres un productor lechero, regularmente vas a ser un transformador o incluso en menor grado hay comercializadores únicamente. Esta red local integra pues todos los eslabones de la cadena productiva. Sin embargo, nos vamos a centrar en productores y transformadores de leche porque consideramos que de ahí viene la tradición y el arraigo de esta actividad. Como ya se les dijo, es una actividad de importancia económica, pero también tiene una relevancia social, cultural y también ecológica, ya que esta actividad se desarrolla mediante sistemas silvopastoriles. Bueno, de manera general, nosotros podemos apreciar en cuanto a la producción de leche 4 sistemas de producción. El especializado, que es ganado estabulado con alta tecnología, semi-especializado, que es ganado estabulado y también de pastoreo y una tecnología media,
de lechería familiar, que es de gran medida de pastoreo y la tecnología es bastante baja, y doble propósito. El doble propósito lo encontramos en los estados del sur, especializado y semiespecializado en los estados del norte. En cuanto a la lechería familiar, es más fácil encontrarlo en los estados del centro. Sin embargo, para el caso de La Joya, nosotros vamos a encontrar dos, el semiespecializado y el de lechería familiar. Cabe destacar que en el caso de Veracruz, del estado de Veracruz, solamente en esta zona podemos encontrar estos dos tipos de sistemas productivos. En cuanto al planteamiento de problema, encontramos que la literatura reporta que principalmente para pequeños productores y también transformaciones de transformadores artesanales, que son los que elaboran los quesos, se encuentran numerosos obstáculos y los pusimos según categorías. En cuanto a la categoría de producción, de los principales es el incremento de los costos. Los productores y también los transformadores dependen mucho de insumos externos. En el caso de productores, entre el 30 y el 50% de sus ingresos se va en la alimentación de los animales. Y como ustedes observaron, la localidad es muy pequeña, entonces el promedio de los terrenos es alrededor de unas 5 hectáreas, y esas 5 hectáreas mantienen alrededor entre 10 y 15 cabezas de ganado, lo que según el coeficiente de agostadero pues está sobreexplotado, ¿no? Tienen que ver la manera de alimentar esos animales, no solo del pastoreo, sino de otros insumos, lo que los vuelve fuertemente dependientes, y también tienen una baja tecnificación. En cuanto a la comercialización, ellos, aquí vamos a hablar principalmente de los transformadores, se encuentran compitiendo con productos industrializados, como son los quesos análogos, productos de imitación, que no son quesos, pero que las normas actuales los favorecen más a ellos que a los propios productores artesanales. Entonces, se encuentran en una dinámica desfavorable totalmente. Y para el caso de los productores, una limitada capacidad de negociación. Ellos dicen, yo produzco, no vendo, ¿sí? En cuanto a la organización, pues hay dificultades para acceder a los apoyos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los productores no tienen actualizados sus documentos que los acrediten como tal. ¿A qué me refiero? A la UPP, a la actualización de sus patentes de fierros quemadores, del Padrón Ganadero Nacional. Cuando tú solicitas un apoyo a cierta entidad de gobierno, te piden estos documentos que te acrediten como productor y ellos no los tienen. Entonces, ahí no los toman en cuenta para ciertos apoyos, no hay capacitación y los procesos de organización, organizativos, no son una prioridad para ellos. En cuanto a aspectos sociales y culturales, hay envejecimiento de los productores, igual que en la mayoría de los casos en el campo. En el caso de La Joya podemos ver que los productores andan alrededor de 50 años en promedio. Hay falta de relevo generacional. ¿Por qué? Porque es más fácil para un jovencito irse a sentar al Oxxo a atender a las personas que levantarse a las 4 de la mañana a ordeñar con un frío que cala los huesos. En el caso de La Joya, pues desconocemos cuáles son los problemas o la problemática que los aqueja más. Es por eso que se plantea la necesidad de desarrollar esta investigación. En cuanto a la pregunta de investigación, ¿qué es lo que queremos? ¿Cuáles son las respuestas que buscamos? Pues las respuestas que buscamos son a la pregunta de cuáles son los principales obstáculos que enfrentan tanto los productores de leche como los transformadores artesanales que integran la red local de producción y comercialización ahí en la localidad de La Joya. Y el objetivo general es analizar las principales problemáticas que enfrentan los productores y los transformadores. En cuanto a los objetivos específicos, bueno, queremos caracterizar las condiciones actuales de esa producción y también de la transformación artesanal de los productos lácteos. Identificar cuáles son las principales limitantes que no los dejan permanecer en la actividad y que frenan su desarrollo también. Y queremos describir cuál es la interacción que existe entre los productores de leche y los transformadores artesanales, ¿sí? Tratándose de una investigación cualitativa, pues no tenemos como tal una hipótesis que queramos demostrar, sin embargo, tenemos un supuesto.
que dice que los productores de leche y también los transformadores artesanales de la joya enfrentan diversos obstáculos que tienen carácter económico, productivo, comercial, también de organización social y cultural, ¿sí? Que estos influyen de cierta manera para que el productor permanezca, se haga a un lado o continúe con el desarrollo de su actividad. La justificación, queremos comprender cuáles son los obstáculos, queremos visualizar, cuáles son los principales problemas, pero de la viva voz del productor. En cuanto a la metodología, como ya les comenté, tiene un enfoque cualitativo, ¿sí? Van a realizar entrevistas a productores y transformadores y toda esa información que se obtenga se va a analizar mediante categorías, como son los obstáculos económicos, sociales, culturales y ambientales que afectan tanto a los productores como a los transformadores. Esas son las principales referencias que utilizamos en la presente investigación y por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eva, por tu puntualidad en la presentación. Te sobró un minutote. Ahora sí, agradecemos tu presentación y le damos la palabra a nuestros comentaristas. Vamos a comenzar en esta ocasión con el maestro Carlos Emiliano Bolaños. Adelante, Carlos Emiliano. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Te escuchamos perfecto. Gracias, perfecto. Pues Eva, muchas gracias por tu presentación. Creo que ya te conocía, ¿no? Ya nos habíamos conocido, entonces ya había escuchado de tu proyecto, el cual se me hace muy interesante. Y bueno, yo antes que nada quiero decirte que tu presentación, muy buena, es estructurada, muy entendible. Todo lo que pusiste, creo que sí, pues fue entendible y creo que se entiende muy bien lo que quieres hacer en tu proyecto, entonces te felicito principalmente por eso, muy claro. Tú también con mucha fluidez, entonces pues muchas felicidades. Yo creo que vas muy bien, ¿no? A partir también de lo que ya te conozco. Entonces, además, creo que tu proyecto pues muy interesante. Entonces, yo quería empezar primero con eso, con que tu contenido en la presentación y también en el resumen era claro, era breve, era lo suficiente para entender qué es lo que quieres hacer. Entonces, bueno, felicidades primero con eso y después voy a pasar con algunos comentarios específicamente sobre tu proyecto, que creo que es lo más interesante. Bueno, primero creo que ya tienes muy claro qué es lo que quieres hacer y eso es súper valioso para un estudiante pues de este posgrado. Creo que tu proyecto también es claro y es congruente con lo que se quiere investigar en este posgrado, entonces vas muy bien. Yo creo que hay cosas que a partir de lo que yo estudio te pueden servir. Principalmente yo estudio el marco de la justicia ambiental. Entonces, justamente muchas de las cosas que estás haciendo es algo que yo estudio también, solamente que para el mezcal. Y muchas de las problemáticas que tú pones, ¿no? Por ejemplo, esta parte de si realmente en los productores y en los transformadores hay más tradición o cuáles son sus procesos más tradicionales que ellos generan, están muy relacionados con la parte del marco que es el de reconocimiento. Después es esta parte del quiénes ganan más, ¿no? O sea, quiénes están insertos en cadenas que a lo mejor les generan más o menos ingresos. Eso también está dentro del marco en la parte distributiva. Y después esta parte que se me hizo muy interesante y creo que tú pusiste un énfasis muy interesante en las dificultades para acceder, ¿no? A apoyos o que hay escasa participación en ciertos productores o en ciertos transformadores. Eso también está relacionado con el marco dentro del apartado de participación, ¿no? Entonces creo que mucho de esto que tú vas a hacer y que me parece que vas a codificar en los apartados social, económico, todo esto, está muy relacionado con el marco que yo uso, solamente que el marco lo llama participación, distribución y reconocimiento, ¿no? Entonces, igual y te puede servir, no sé, es algo que yo te puedo sugerir, que a lo mejor te puede servir, no sé, que te empapes un poquito sobre este marco de la justicia, porque me parece que las cosas que tú expusiste están muy relacionadas con este marco, ¿no? Creo que lo que vas a encontrar en tus entrevistas, vas a encontrar problemáticas y justamente lo que tú dices, obstáculos en la parte distributiva, en la parte participativa y en la parte de reconocimiento, en la parte de tradición. Igual no es necesario que tú lo uses, claramente, pero se me hace algo que creo que te puede servir incluso tal vez como para subdividir lo que tú vas a encontrar en tus apartados económicos o en tus apartados
sociales, no sé, tal vez como pensamos en algo social, tal vez un poco muy amplio, ¿no? ¿Qué puede entrar en la parte social? Pero ya si lo dividimos en estas partes, a lo mejor te puede servir, ¿no? Entonces es algo que yo te quería decir. También en esta otra parte de, creo que no entraste mucho en esto y creo que fue por el tiempo, en la parte de aportar futuras estrategias. Igual, creo que aquí no te podemos preguntar, pero yo me quedé con la duda de a qué te referías con eso, porque a lo mejor ya es una parte muy amplia, ¿no? No sé si tal vez va a ser como la conclusión de tu proyecto, lo que tú quieres aportar, ¿no? ¿Qué estrategias pueden funcionar para estos productores o para estos transformadores para alcanzar mejor bienestar o para tener mejores oportunidades? Igual yo creo que ese apartado puede ser un poco más breve, de acuerdo a lo que yo creo que tú vas a hacer, puede ser muy amplio y creo que sumarle esto era pues todavía mucho más, no sé si qué tan amplio puede ser, pero creo que solamente tener cuidado con esa parte. Y bueno, por último, creo que siempre es bien importante cuando evaluamos cadenas. Híjole, es que las cadenas son bien difíciles, ¿no? Hay demasiados actores. Bueno, en mi caso, yo que he estudiado cadenas, hay actores y se suman actores y se suman actores. Creo que el hecho de que tú te enfoques en ciertos me parece excelente idea, especialmente por el tiempo. Entonces, pero sí creo que sí es muy importante que tú trates de justamente ver la mayor cantidad de actores y cómo se coordinan estos, quiénes están detrás, quiénes están después, sí, quiénes participan más, quiénes tienen más poder de participación en la cadena. Igual y a partir de lo que yo entiendo, tal vez va a ser un poco complicado hacerlo en tu proyecto por el tiempo de nuevo, pero creo que sí sería muy importante ver quiénes están relacionados con los transformadores, quiénes están relacionados con los productores, ¿y quiénes son los demás actores en la cadena? ¿No? Eso es el principal punto. ¿Quiénes son los demás? Porque al final de cuentas, tal vez eso te puede servir, no sé si quieres seguir con un doctorado o así, pero tal vez el doctorado puede incluir no solamente a esos en los que te vas a enfocar, pero sino a todos los demás, y creo que ya vas a poder tener un panorama muchísimo más grande de quiénes son, quiénes tienen más participación, quiénes tienen más poder de participación, quiénes ganan más, quiénes menos. Entonces creo que esto te puede servir para tu futuro proyecto, ¿no? Si es que quieres hacer un doctorado, no lo sé. Y sí, bueno, el último comentario que tengo es tal vez uno chiquito, que es qué características justamente de este territorio que tú te estás enfocando, qué características de este territorio favorecen la producción, ¿no? Eso es algo que creo que tienes que tener súper claro. ¿Por qué se hace ahí? ¿Desde hace cuánto? Y tal vez ya lo tienes, ¿no? Tal vez sí, pero solamente creo que tenerlo en la parte principal de tu proyecto hacia el principio, por qué se está haciendo ahí, qué características favorecen esa producción. Y ya creo que puede ser un proyecto súper interesante, Eva. Entonces, pues nada, muchísimas felicidades y eso es lo que yo te puedo comentar al momento. Muchas gracias, Carlos Emiliano. También te sobraron 2 minutos de tiempo. Ahora damos la palabra a Carmen Salas para que aporte sus comentarios. Adelante, Carmen. Bueno, pues buenas tardes. Yo me uno a las felicitaciones. Me ha parecido muy buena presentación, muy buen proyecto. A pesar de que la producción de leche es una producción muy importante en el sistema agroalimentario en México, digamos que hay muchos más estudios desde la parte de ingeniería, ¿no?, que los que podemos encontrar en estudios más ligados en el marco más amplio de la soberanía alimentaria o cuestiones que tú no has alcanzado a comentar tanto en la presentación, pero que veíamos en tu resumen sobre, digamos, la relación de este tipo de producción con los sistemas agroalimentarios localizados y particularmente con el territorio, con los actores, como comentaba el maestro Carlos Emiliano. Entonces, en ese sentido, me parece no solamente muy relevante, muy necesario, muy pertinente, sino que efectivamente responde quizás a un vacío importante en la literatura que quizás habría que especificarlo, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, felicitarte en la originalidad, felicitarte en la propuesta, felicitarte en la presentación que nos has hecho.
en el control que podemos ver, ¿no? Con respecto a la línea de investigación que vas a comenzar. Y ahora me voy a comentarios un poquito más específicos. Me voy a ir primero a los comentarios de lo que hemos escuchado y luego algunos que retomaré de la lectura de tu resumen. Me ha parecido muy pertinente que te tomaras el tiempo. No me quedó claro si te faltó tiempo para algunas cosas o si habías terminado, pero en cualquier caso me pareció muy pertinente que te tomaras el tiempo de contextualizar un poco las problemáticas, a pesar de que sigue faltando especificarlas un poco más o especificarlas al menos en cuál de esas problemáticas, aunque entiendo que en buena medida justo lo que buscas es hacer un diagnóstico de esas problemáticas, ¿no? Pero también, bueno, es que me atropello un poco las ideas, pero empecemos por ahí. Me parece muy bien que hayas tomado el tiempo para explicar las problemáticas porque yo ese era uno de los vacíos que había detectado en tu resumen, ¿no? De, ok, casi siempre hablamos de problemáticas que a veces se confunden con el propio tema de investigación, pero es bien importante a la hora de definir un proyecto de investigación, tener muy clara en qué problemática, porque es la manera en que limitamos de ahí nuestra pregunta de investigación, de nuestra pregunta de investigación nuestros objetivos, de nuestros objetivos nuestra pregunta de investigación, nuestro marco teórico conceptual, que no alcanzamos a verlo. Entonces, si bien a mí me han quedado como claros, un poco más claros, ¿no? Los distintos sistemas de producción, algunos de esos obstáculos. Creo que valdría la pena quizás cuando en estos avances que vamos haciendo, cuando pensamos en la justificación de la problemática, porque tú decías, bueno, el incremento de los costos, la baja tecnificación, la cuestión, digamos, de que los productores son productores y no se ocupan de vender. Pero eso qué tanto ha cambiado con respecto al pasado o qué tanto se diferencia con respecto a otras producciones agroalimentarias, ¿no? Me quedaba un poco con esa cuestión. Todo esto te lo digo de nuevo con el objetivo de seguir especificando, ¿sí? Seguir haciendo el embudo hacia, ¿no? Siempre en las investigaciones se le llama este efecto embudo, ¿no? De lo general a lo específico. Entonces yo me preguntaba qué tanto, ok, los incrementos en los costos es una problemática, pero ¿qué ha hecho que se incrementen? ¿O ha sido siempre así o antes era diferente? ¿Qué ha cambiado para que eso, en qué momento se sitúa, en qué lugar están ahora, ¿no? Igual con la tecnificación, incluso me ponía a pensar, bueno, ese tema del incremento de costos, la baja tecnificación en contextos rurales, que tanto eso no se produce en otros contextos, ¿no? Ya lo he dicho, en otros contextos, en otros productos, ¿sí? Entonces faltaría ahí, y además he sentido, sin conocer de manera más cercana a tu trabajo, he sentido que tienes bastante control. Intuyo que incluso ya has trabajado en esa zona, ¿no? Entonces, bueno, pues exprimir probablemente ese conocimiento que ya tienes a la hora de especificar la problemática. También decías, de nuevo siempre recordar que ya en los procesos, formando ya parte de una comunidad académica comprometida, cuando hablamos, como que a veces se utilizan cosas como de manera general, ¿no? Las normas actuales favorecen a otro tipo de producciones, pero no a esta. ¿Por qué? Te preguntaría, ¿no? Quizás eso está en tu trabajo más amplio, pero si no lo está, todas esas cuestiones hay que atarlas, ¿no? No dejarlas simplemente en existen estas problemáticas generales, pero ¿por qué las normas? ¿Qué hay en esas normas que no favorecen? ¿Qué está pasando? En ese sentido también de ir de lo general a lo específico, yo decía, bueno, estas industrias, me ponías a pensar como cómo serán esas industrias en contextos rurales, eso, en otros espacios en México o en otros países, ¿no? Una cuestión fundamental en México quizás sea lo que decías en torno a la venta, ¿no? Cierto contexto de producción informal, de venta informal, no sé, ¿cuáles son esas características que diferencian no solamente la producción láctea, no solamente el contexto, sino el espacio más específico y los productores con los que tú estás trabajando, ¿sí?
Bueno, a mí también me faltaron un poquito, bueno, me faltó porque creo que no sé si no tuviste tiempo, pero pues en tu título aparece, entiendo que tu marco teórico conceptual es el de los sistemas agroalimentarios localizados, que sigue siendo un marco bastante amplio, como ya comentaba también Carlos Emiliano. Cuando hablamos de cadenas de valor, cuando hablamos de sistemas agroalimentarios, has dicho que vas a trabajar con productores, justificarlo, pero ¿cuál es tu marco conceptual más concreto? Y si es que a mí me parecería muy pertinente, si es que la parte de territorio es un componente fundamental, pues la parte de territorio tiene que estar de nuevo justificado tanto en la teoría como en el diseño de la estrategia metodológica. En ese sentido, te animo mucho a que pues, explores. También no sé de qué disciplina vienes, entonces no sé si vas a explorar de dónde el territorio, la territorialidad, cuestiones, en el caso del territorio, un factor fundamental, como ya comentó Carlos Emiliano, son los actores, cómo los actores participan en el territorio, el juego de poderes, ¿no? Los intereses de los diferentes actores y cómo eso tiene un impacto en estos sistemas productivos. ¿Qué más? Bueno, podrías, las teorías actor-red, si nos centramos, puede ser interesante que las revisen, aunque a la hora de ponerlas en práctica son un poco complicadas, pero bueno, en todo caso, los estudios del territorio, de la territorialidad, te pueden dar también un marco teórico que pueda orientar cómo trabajar eh, con esos actores y con las distintas dimensiones del territorio, ¿no? Y ya termino, por último, en los objetivos, en lo que buscas, documentar el proceso es muy valioso, porque a veces pues simplemente son áreas más desconocidas, son contextos, pero quizás documentar para hacer un diagnóstico cualitativo puede ser como documentar es el primer objetivo y el diagnóstico cualitativo puede ser el último, ¿no? Pero entre medio siento que hace falta algunos objetivos específicos, ¿no? Que van a ir de la mano de concretar ese marco teórico, ese vacío en los antecedentes, la literatura, la comparación con otros casos de la industria láctea, ya sea en México, ya sea en otros países. Y bueno, ahí cierro y felicitarte mucho por tu trabajo, muy interesante, creo que va súper bien, así que mucho ánimo, mucho éxito. Muchas gracias, Carmen, por tus comentarios. A continuación escucharemos a la estudiante Alma Jocelyn Carmona Cañongo, quien presentará su trabajo titulado Sistema Agroalimentario Localizado de Papaya Maradol en el municipio de Santa María, Guasolotitlán, en la costa de Oaxaca. Ahora sí, adelante, Jocelyn. Gracias. Bueno, voy a empezar a presentar. Espero ya se pueda ver bien mi presentación. Ya se ve perfecto, adelante. Bueno, como ya lo comentó, mi tesis se va a titular Sistema Agroalimentario Localizado de Papaya Maradol en el municipio de Santa María Guasolotitlán, en la costa de Oaxaca. Mi nombre es Alma Jocelyn Carmona Cañongo. Mi directora de trabajo terminal es la doctora Jessica María Tolentino. Y bueno, retomando un poquito los comentarios que le hicieron a mi compañera. Bueno, mi formación, yo soy planificadora para el desarrollo agropecuario. Decidí que el sistema, que fuera el enfoque de sistemas agroalimentarios, porque precisamente no busco que mi tesis sea una tesis productiva, busco que se vea más allá de lo que es solamente la producción, y por eso fue que elegí pues este enfoque. Y bueno, la producción de papaya Maradol en Santa María Guasolotitlán pues resulta una actividad económica bastante relevante, debido primero a las condiciones naturales, que son muy favorables dentro de ese territorio. Igualmente tienen conocimiento productivo local y pues la presencia de organizaciones de productores también favorecen pues esto, ¿no? Estos elementos como tal nos sugieren la existencia de un posible sistema agroalimentario localizado. Sin embargo, aún no se tiene bien asentado. Aún existen varias limitaciones relacionadas a lo que es la heterogeneidad productiva, la débil articulación que se encuentra entre los actores, así como también la dependencia con intermediarios y la vulnerabilidad climática. Y pues bueno, estos factores han dificultado la consolidación de un CIAL. Es por ello que pues nos resulta importante
analizar cómo es que se ha ido configurando este sistema agroalimentario, así también como cuáles son sus principales restricciones y de qué manera la forma en la que ahorita están estructurados, pues influye en lo que es su desarrollo territorial y a su contribución en lo que va a ser en lo que es la seguridad y la soberanía alimentaria del país. Y bueno, en nuestro planteamiento no, perdón, me salté. No sé si están viendo bien o si están viendo a destiempo. Estamos en el planteamiento del problema. Disculpen, es que no sé qué pasó, que me salté mi introducción, una disculpa enorme. Bueno, como les comentaba, pues la presente investigación pues propone estudiar la cadena productiva de la papaya Maradol dentro de Santa María Huazulotitlán en Oaxaca, que se encuentra ubicado pues en la costa, mediante una metodología basada en el enfoque de sistemas agroalimentarios localizados. Y bueno, esta metodología principalmente contempla la revisión de información documental y estadística, así también como trabajos de campo, a través de entrevistas y encuestas a productores, actores institucionales, pues con el fin de ir analizando las formas de organización dentro de este territorio, así como los mecanismos de gobernanza y las redes de cooperación que existen dentro de la estructura de la producción de papaya en el municipio. Y bueno, se pretende que igual con nuestra investigación, pues se identifiquen los principales retos y potencialidades de lo que es el sistema productivo local, contribuyendo con ello a la generación de conocimientos pues orientados principalmente a fortalecer lo que es el sistema agroalimentario localizado. Bueno, ahora sí, en la parte de la justificación, como ya les comentaba, se busca conocer cuál es la importancia económica y social de la producción de papaya Maradol dentro de Santa María Huazulotitlán, ya que este cultivo pues constituye una fuente bastante importante de ingresos y empleos para lo que son las familias de productores. Además representa una actividad estratégica dentro de lo que es la economía local. Y bueno, hablando desde una perspectiva territorial, el enfoque del OCIAL pues, nos va a permitir analizar la producción de papaya, como ya les comentaba, más allá de una dimensión agrícola. Siento que actualmente pues se estudia mucho la papaya desde la parte productiva, pero poco se va hablando de incorporar más aspectos, ¿no? Hablar de la parte de la organización de los productores, los saberes locales, cómo se comercializa, cuáles son sus dinámicas económicas. Entonces, con este enfoque, pues se busca precisamente ir más allá de la parte productiva. Santa María Huazulotitlán pues presenta características que precisamente nos sugieren la existencia de un CIAL. Como tales, pues tenemos lo que es la concentración de productores, las condiciones naturales favorables para el cultivo y pues la presencia ya de organizaciones productivas. Cuando hablamos de condiciones favorables, pues precisamente nos referimos a que por ser costa, tiene un clima cálido que hace que la papaya de Santa María específicamente pues tenga mayor calidad que las de algunos otros municipios de la costa. Si bien Santa María no es el principal productor de papaya Maradol en Oaxaca, sí es el que más destaca porque todavía conserva una producción artesanal, no está tan tecnificada a diferencia de otros productores que sí producen más, pero ya mediante sistemas pues más tecnificados. Y bueno, la delimitación que vamos a estar manejando, como ya les comenté, pues se va a estudiar el sistema agroalimentario localizado, del municipio de Santa María Huazulotitlán, que pertenece a la región costa del estado de Oaxaca. La temporalidad que vamos a estar manejando pues va a ser entre 2020 y 2027. Y la población a la que vamos a estar estudiando y con la que vamos a estar trabajando, pues son productores locales, organizaciones y comités de producción, intermediarios, acopiadores, comercializadores, técnicos agrícolas y también vamos a estar trabajando con actores institucionales. Y bueno, mis preguntas de investigación pues son cómo se articula el sistema agroalimentario localizado de la papaya Maradol en Santa María Huazulotitlán en Oaxaca, de qué forma esto contribuye al sistema agroalimentario que es de papaya Maradol para lograr la seguridad y soberanía alimentaria, y qué limitaciones de carácter productivo, organizativo y comercial afectan su articulación y consolidación como un CIAL. Y bueno, dentro de los objetivos, pues tenemos que el objetivo general es analizar la estructura del CIAL de papaya Maradol en Santa María Huazulotitlán, esto basándonos en el territorio y en su dinámica de producción, organización y comercialización. Objetivos particulares, pues es analizar la contribución del sistema agroalimentario localizado de papaya Maradol a la seguridad y soberanía alimentaria del país, y también la identificación de la cadena productiva del CIAL de papaya, identificar en ella cuáles son las áreas de oportunidad para poder incrementar con esto su rentabilidad. Y bueno, mi propuesta metodológica, como ya les comenté, pues es bajo un enfoque cualitativo, con apoyo de información también cualitativa, utilizando un marco analítico de los sistemas agroalimentarios localizados, con el fin de comprender, pues, cómo es, de comprender de manera integral cómo es que la organización productiva, social e institucional del sistema,
pues ha favorecido la posibilidad de un cielo. Y bueno, vamos a estudiar con esto la parte de territorio, que van a ser sus características geográficas, climáticas, socioeconómicas. También identificar los recursos locales y las condiciones productivas. En cuanto a los actores, vamos a buscar identificar su identificación y tipología de productores, primarios, intermediarios, técnicos e instituciones. También vamos a ver el análisis de relaciones, de redes y de formas de cooperación dentro del territorio. Sus instituciones y gobernanzas. Aquí vamos a analizar las reglas formales e informales de cómo es que las organizaciones y mecanismos pues se han ido coordinando. Y dentro del sistema productivo y comercial pues vamos a investigar cuáles son las prácticas productivas, el manejo de los cultivos, así como sus estrategias de comercialización. También buscamos identificar la problemática que, bueno, se supone, ¿no? No tenemos algo todavía tan concreto, pero se supone que pues es principalmente el coyotaje, el acceso que tienen a mercados y a financiamientos. Y bueno, vamos a utilizar diversas técnicas de recolección de información. La primera va a ser entrevistas semiestructuradas a productores de papaya maradol en el municipio, una revisión documental, que es en la parte que ya tenemos más avances. También se pretende observar en campo la forma en la que la gente se organiza, sus saberes, la forma todavía tradicional de producir. Y también vamos a hacer un análisis de información cualitativa ya existente, que pues sería básicamente checar bases de datos de producción, checar hectáreas productivas, cuánto se está cosechando, cuánto se está sembrando. Entonces, pues básicamente eso sería la parte que vamos a estar revisando. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jocelyn. Muchas gracias por tu presentación. A continuación, pasamos a la ronda de retroalimentación, en esta ocasión con los comentarios de Carmen. Adelante, Carmen, por favor. Bueno, pues igual que el trabajo anterior, felicidades, Jocelyn, por los avances que nos presentas y la claridad de esos puntos que nos compartes. Un poco en la línea de comentarios anteriores, ¿no? Que se podrían tomar como comentarios generales para todos los trabajos. Lo que decía, si no tenemos como justo acababas casi la presentación, comentabas, no tenemos claro todavía la problemática, pero pensamos que tiene que ver con el acceso a mercados y el financiamiento, ¿no? Entiendo que partimos de un interés en caracterizar esta cadena productiva de la papaya en el contexto específico en el que lo vas a trabajar, pero creo que valdría la pena, no sé si conoces ya parte de esa producción, si has tenido algún acercamiento, pero particularmente si se trata de un enfoque cualitativo, quizás podríamos empezar a hacer ya algún acercamiento etnográfico, ¿no? Un poco de trabajo de campo que nos permita, de manera muy inductiva, ver cuáles son esas problemáticas que están enfrentando, cuáles son los temas de interés entre los productores, ¿no? Cuáles son esas preocupaciones en diferentes dimensiones, desde cuestiones de cambio climático, cuestiones de comercialización, cuestiones del trabajo específico, del cuerpo de trabajadores, ¿no? De las condiciones de trabajo. No sé, como quizás si tú presentabas al final, no tenemos clara cuál es la problemática, creemos que es el acceso. Si no tenemos clara y si no se ha documentado en la literatura, porque de nuevo, siempre podemos, o no podemos, necesitamos irnos a la literatura para ver cuáles son esos vacíos. Hay ya algunos trabajos que hayan caracterizado esta producción, ¿no? ¿Qué han encontrado? ¿Cuáles son esas líneas de investigación que apuntaban trabajos anteriores? Y además de eso, hacer un poco de trabajo de campo de contextualización inicial que nos permita ver de manera inductiva, si es que no lo sabemos, cuáles son esas preocupaciones y esas problemáticas. También en ese sentido, y como decía, nos sirve de manera general, porque
de nuevo insisto, además yo doy, las UCAs que doy son metodológicas y luego de verdad siento que me repito una y otra vez, pues es que como bien sencillo, la problemática, bueno, no es bien sencillo, es bien complicado, pero pues en eso consiste la investigación, ¿no? Pero la alineación, problemática, pregunta de investigación, objetivos, ¿no? Pero sobre todo problemática, pregunta de investigación, es nuestra brújula. Si no tenemos esas dos cuestiones definidas, empezamos a acumular información. Y lo que se busca en un proceso, en un trabajo académico, no es acumular información de manera aleatoria, sino que necesitamos justo esa brújula que nos guíe y que viene de la parte empírica y de la parte teórica, ¿no? Entonces, bueno, esas dos cuestiones también entiendo que esto es parte del trabajo que ustedes están realizando, así que no se preocupen, todo eso va a ir desarrollándose poco a poco. También creo que si tomáramos el caso de que la problemática es el acceso a los mercados y el financiamiento, cómo eso se relaciona con tu interés en caracterizar la cadena productiva o en un primer objetivo que ponías al inicio, que es cuál es la importancia económica y social. ¿Cómo eso se articula con el acceso a mercados o los financiamientos? Estas preguntas que yo te hago es para que tú misma luego, ¿no?, intentes responderlas desde lo que ya tienes, ¿no? Sin embargo, luego eso como que quedó un poco atrás y lo definiste, quizás de manera más específica, con cómo se articula su relación, bueno, no alcancé a anotarlo todo, pero con la seguridad y la soberanía alimentaria, incluso ponías del país, ¿no? Entonces, de nuevo, creo que ahí necesitamos acotar, necesitamos limitar los alcances, necesitamos definir qué, si es que es de la seguridad, que a mí a veces siento que ponemos seguridad y soberanía alimentaria porque ese es el marco, ¿no?, del posgrado, pero no necesariamente quizás tú vas a ver cuestiones específicas, por lo que he oído, de seguridad alimentaria, o si sí, en qué sentido. Y si es soberanía alimentaria, entiendo que son cuestiones más relativas al territorio y eso, como ya comentábamos con la compañera, pues desde dónde, porque el territorio se ha estudiado desde el desarrollo, desde la geografía, desde la economía, desde los estudios culturales. Unos se preocupan por unas dimensiones, otros por cuestiones identitarias o de estudios interdisciplinares que intentamos ponerlo todo en diálogo. Entonces, bueno, yo entiendo que quizás la relación que tú pretendes subrayar más, y porque también del marco más amplio de los sistemas agroalimentarios localizados está en el territorio. Entonces, ver ahí cómo toda esa articulación, cuál es la relación específica que tú quieres ver de esa seguridad o de esa soberanía. También me quedo con la duda de por qué 2020-2027. ¿Por qué justo esa franja? En cualquier caso, seguro tú lo tienes muy claro, pero pues hay que justificar por qué te quedas con ese periodo de tiempo. ¿Ocurrió algo? ¿Ha ocurrido algo? ¿Ha cambiado algo en la normativa? ¿Ha cambiado algo en cuestiones climáticas? No sé por qué esa fecha, ¿no? También me quedaba con la duda a la hora de subrayar, digamos, la importancia de estudiar ese contexto de producción frente a otros. Nos faltarían también, serían interesantes al inicio introducir datos que nos permitan ver la importancia de esa producción, que nos sitúen, ¿sí? ¿Y por qué decías tú la calidad de producción es mayor? ¿Por qué, no? Justificar por qué la calidad es mayor o contextualizar esa producción. Y bueno, creo que, bueno, nos faltó también ver cuestiones específicas del marco teórico conceptual, entiendo que se encuentran en desarrollo. Y bueno, me quedo también como que he escuchado poco de la papaya, ¿no? Entonces, ahí como en esa contextualización de la producción, me quedo pensando dónde, ¿no? ¿Dónde más se produce papaya? ¿Dónde se comercializa esa papaya? No sé, como mucho más información sobre esa contextualización de la producción. Y creo que mis comentarios los dejaría ahí. Felicidades y mucho éxito
en las siguientes fases del desarrollo de esta investigación. Muchas gracias, Carmen. Carlos Emiliano, pues escuchamos tus comentarios. Gracias. Bueno, muchas gracias, Jocelyn. Tu proyecto muy interesante, la verdad. Yo voy a empezar con igual unos comentarios sobre tu presentación. Creo que tú tienes muy claro, creo que, bueno, lo que quieres hacer en este momento, ¿no? Tu aproximación a tu proyecto, pero creo que a nosotros nos sirve un poquito más, no sé, a mis compañeros y a las demás que están aquí, pero sí nos sirve un poquito más que haya en ciertas diapositivas menos información. Creo que eso siempre ayuda, ¿no? Porque yo entre que estaba leyendo lo que estaba en la presentación y en lo que estabas diciendo, a veces es un poco complicado poner atención a ambas, ¿no? Porque creo que lo que pones en una presentación debe de ser algo importante. Entonces yo entre lo que leía y entre lo que decías, tal vez era lo mismo algunas veces, pero sí como que era un poco complicado seguir las dos. Entonces solamente ese es un comentario, tal vez poner en ciertas diapositivas menos información, a lo mejor imágenes, que relacionado con esto, ¿no? De tal vez información más general que nos puede servir a nosotros, más información sobre la papaya. Pero bueno, creo que empezar con esto y siempre, bueno, a mí me sirve tal vez un comentario chiquito con respecto a cómo podemos manejar más, bueno, mejor la información que ponemos en una diapositiva, es poner las citas abajo en letra más chiquita, ¿no? Algunas citas tú las pones ahí en el texto, creo que no, desde el punto de vista no tiene mucho sentido ponerlas en el texto, sino a lo mejor en otro apartado, tal vez sí en la presentación o al final, tal vez en la bibliografía, pero tal vez ahí en esa misma diapositiva, si a ti te sirve decir, bueno, este autor o estos autores dijeron esto, ya tenerlos como abajo, tal vez en letra más chiquita para ahorrar espacio, ¿no? Pero solamente eso, porque yo creo que tú lo explicabas tan bien que creo que no era tan necesario poner tanta información en algunas diapositivas, solamente un comentario con respecto a eso, pero en general creo que fue un contenido claro. Yo creo que vas en un momento que yo me sumo al comentario de Carmen, que creo que estás en no sé si llamarlo así, como en un proceso de encontrar lo interesante de tu proyecto, ¿no? Creo que yo veo tu proyecto es súper amplio. Veo que quieres tal vez entrevistar a todos los actores de la cadena, quieres evaluar este tiempo que tampoco me quedó muy claro, el tiempo de estudio, no sé por qué, pero es muy amplio también ese tiempo. Entonces creo que sí falta, y me uno al comentario anterior, encontrar la problemática, ¿no? O sea, nosotros al estudiar sostenibilidad, estudiar seguridad y soberanía alimentaria, siempre estamos evaluando problemáticas, ¿no? Entonces creo que falta ahí encontrar cuál es esa problemática interesante, y creo que eso sí se puede lograr a partir de un trabajo exploratorio antes. Creo que es un comentario también muy valioso, porque ya hablabas un poquito, ¿no? De que puede haber esto de coyotaje, pero también accesos diferenciados a ciertos mercados. Entonces creo que ahí puede haber algo muy interesante y además específico de la zona que vas a estudiar tú, ¿no? Como dices, hay territorios muy diversos en México y creo que nos decías, ¿no? Que tiene ventajas comparativas con otros. Entonces creo que ahí también puede haber problemáticas que solamente surgen ahí porque está ahí la producción, ¿no? Entonces creo que me uno al comentario anterior, creo que eso es algo que creo que sí es muy importante que lo tengas, que va a suceder, ¿no? Creo que a partir de lo que vas a hacer en tu proyecto, a partir de leer más, y yo creo que eso, el campo exploratorio te va a servir muchísimo para decir, bueno, es aquí donde me quiero enfocar, ¿no? Porque yo lo veo súper amplio. Y también hay una parte que se me hizo muy interesante en tu resumen, y no sé si me perdí un poquito de tu presentación, pero no lo vi. Esta parte de que hay estrategias estatales, creo que me parece una de trabajo que transforma tu municipio. Tú pusiste ahí, ¿no? Que hay como este tipo de estrategias. A mí se me parece súper interesante cuál es el impacto que tiene ¿no? Tal vez ese puede ser algo súper interesante para tu proyecto de estas estrategias estatales, no solamente esta, pero sino otras, qué impactos tienen ahí, ¿no? En ese territorio que tú vas a evaluar, y esto cómo genera diferentes tipos de actores, ¿no? Tal vez la misma categoría de productores, pero estos sí entran en la estrategia municipal, hay otros que no,
Entonces ya puedes seguir cadenas diferenciadas ahí, ¿no? Quiénes sí siguen estrategias, quiénes no siguen estrategias, y quiénes, por lo tanto, hay más coyotaje, hay menos coyotaje, hay mayor acceso a mercados, estos ganan más, estos ganan menos, estos entran con mejores comercializadores, no lo sé. Creo que esta parte del impacto que tienen, no sé, políticas públicas o las estrategias que hace el municipio o el estado, puede ser algo súper interesante y creo que puede estar relacionado con la problemática que me parece que da falta desarrollar, ¿no? Entonces creo que eso es un comentario que te puedo hacer. También creo que me parece que vas a analizar estos eslabones, ¿no? Yo te puedo, no sé, como sugerir bibliografía. Hay bibliografía súper interesante. Me parece una metodología, es en específico, que se llama Follow the Thing, o seguir la cosa, que a lo mejor te puede servir, ¿no? Son estudios que justamente siguen, me parece que es lo que tú quieres hacer, seguir la cadena de comercialización, en este caso, por ejemplo, de papaya, y de hecho, el que lo hizo justamente siguió la cadena, que me parece que es Ian Cook. Él siguió la cadena de comercialización de papaya que va desde, me parece, Jamaica al Reino Unido. Él siguió todo, cómo la papaya va a ciertos comercializadores, a ciertos mayoristas, a ciertos minoristas, y llega al consumidor, ¿no? Siguió ese flujo, y me parece que es algo que tú quieres hacer, porque a veces nos abrumamos mucho con la cantidad de actores que hay, ¿no? En una cadena. Y tú, me parece que, como tú dices, no te quieres concentrar con productores, porque tal vez eso ya es visto, eso ya se hizo. Entonces quieres evaluar más, quieres llegar tal vez hasta el consumidor, tal vez el consumidor, qué le importa, qué no le importa. Tal vez esas estrategias generan un certificado, no lo sé, que diga, no sé, que es una papaya es mejor o lo que sea. Tal vez al consumidor, qué le importa, ¿no? Llegar hasta él. Tal vez en tu caso no vas a llegar hasta él, pero si quieres evaluar la cadena, entonces creo que esta metodología tal vez no es que la utilices o no sé, pero hay muchos estudios que utilizan este método y se me hacen súper interesantes y creo que es algo que tú quieres hacer. Entonces, bueno, ahí te puedo dejar esa recomendación. Y bueno, la parte metodológica, creo que sí. Una vez que ya tengas un poco más claro que hay un punto interesante de tu proyecto, creo que puedes acotarla. Se me hace muy grande lo que quieres hacer. Yo, a partir de lo que he visto en el posgrado, tal vez me quedaría con solo entrevistas, ¿no? Digo, no quiero influir en tu proceso metodológico, pero sí es muy amplio, muy amplio. Entonces, creo que tener muy buenas entrevistas estructuradas, con un objetivo específico, siguiendo justamente este flujo de todas las personas o actores del eslabón o los eslabones de las cadenas, puede ser más que suficiente, ¿no? Para tu proyecto, porque yo lo veo muy amplio, pero creo que eso ya lo puedes acotar un poquito más con tu comité, ¿no? Con tu tutor. Pero bueno, sí, creo que me parece una metodología muy amplia. Y mi último comentario creo que es desarrollar, ¿no? Los conceptos, ¿no? Creo que tienes conceptos que a lo mejor son medios contrastantes, no sé, creo que pasó la diapositiva un poco rápido, pero creo que hablas, no sé, tal vez me equivoco, pero hablas de desarrollo rural, de sostenibilidad, tal vez también hablas de seguridad y soberanía alimentaria, no sé, creo que a mí, yo siempre les digo a mis estudiantes, está bien que usen los conceptos, pero creo que me uno al comentario, me parece que también de Carmen, de por qué utilizas ese concepto, y si no te sirve mucho, solamente quítalo, ¿no? O sea, no necesitamos tener muchos conceptos para que nuestro proyecto sea interesante. Utilizar los conceptos que vas a utilizar específicamente para tu proyecto y desarrollarlos muy bien. ¿Por qué? Cómo se desarrollan con tu marco, con tu metodología, y sí, ¿de qué te van a servir? Porque al final nos sirven los conceptos, ¿no? Que sean útiles para tu proyecto. Entonces, bueno, creo que esos son los comentarios que yo tengo, pero me sumo a las felicitaciones, creo que vas muy bien. Muchas gracias, Carlos Emiliano. A continuación, escucharemos la tercera ponencia a cargo de Liliana Gómez Morales, quien presentará su trabajo titulado Análisis de la contribución económica del café de especialidad para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de los productores en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Adelante, Liliana.
Sí, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Liliana Gómez Morales. Como tal, mi trabajo de investigación es la siguiente: contribución económica del café de especialidad para garantizar la seguridad alimentaria de los productores de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Para comenzar, yo les quiero platicar un poco acerca de qué es el café de especialidad. De acuerdo a los estándares internacionales, hay una asociación de café de especialidad, la SCA, por sus siglas en inglés, y ella considera el café de especialidad en un puntaje mínimo de 80 a 100 en una evaluación que se hace por un catador certificado, y en esta evaluación se controla la calidad del grano verde, que es el grano antes de tostar, y sus atributos sensoriales y el resultado en taza. Anteriormente se quedaba hasta allí el concepto y la clasificación del café de especialidad, pero ahora ya entraron como nuevos valores en el grano y en el concepto del café. Están los valores intrínsecos, que son la fragancia, aroma, sabor, acidez, dulzor, cuerpo, balance, uniformidad, ausencia de defectos, características físicas del grano, y los valores extrínsecos, que no los podemos notar implícitamente en el grano del café, como lo son el origen, la variedad, la altitud, el productor, método de procesamiento, sostenibilidad, certificaciones, la trazabilidad, que la trazabilidad meramente es de dónde viene el grano y dónde pasa a estudiar la cadena de valor del café, del grano de café de especialidad, y la historia del productor, la rareza o la exclusividad del lote. Este nuevo enfoque acerca del concepto del café de especialidad reconoce el valor del café que se construye en toda la cadena, desde el origen y la producción, resaltando aquí la labor de los productores hasta la calidad de la taza, pasando por quienes lo procesan. Podrían ser casas tostadoras o comercializadoras o torrefactores ya a gran escala. Lo comercializan y lo preparan, y finalmente las personas que lo disfrutan. En el planteamiento del problema les presento estos datos que se me hacen muy importantes para dar a conocer. Chiapas ocupa el primer lugar nacional en producción de café, con el 35% de la superficie sembrada y el 41% de la producción nacional. Hay 88 municipios cafetaleros en toda la región del estado de Chiapas. Si alguno ha venido o conoce Chiapas, es hermoso y rico en diferentes climas, superficies. Entonces, el café de Chiapas es conocido precisamente porque tiene varias regiones de producción. Hay 15 regiones socioeconómicas: los altos de Tzotzil-Tzetzal, Tulijá, Tzetzal-Chol, Meseta Comiteca, Tojolobal. Estos por hablar de algunos de los cuales voy a estar como trabajando, y hay 180,856 productores registrados en el Padrón Nacional Cafetalero, 180,000 familias empleadas directamente por el café, 1 millón de chiapanecos se dedican y benefician de la cadena productiva del café, y 61% de los productores de café son indígenas, con relación a los datos del INEGI. Todos estos datos los saqué del INCAFE de Chiapas, que es el Instituto de Café de este estado. Mi planteamiento de problema. Si bien reconocemos que el café de especialidad puede generar mayores ingresos para toda la cadena de producción
y especialmente para sus productores por su mayor precio en el mercado y el mayor enfoque en la trazabilidad del grano. No tenemos muy claro si estos beneficios se distribuyen de manera equitativa a lo largo de la cadena de valor. Entonces, ese es el motivo del porqué de mi trabajo de investigación. Quiero identificar qué tanto ha beneficiado específicamente a los productores para que tengan ellos seguridad alimentaria en sus hogares. Por ese motivo, resulta muy relevante analizar de qué manera la contribución económica del café de especialidad incide en la capacidad de los productores para satisfacer sus necesidades alimentarias y fortalecer estrategias de autosuficiencia alimentaria. Mi pregunta de investigación es la siguiente: ¿cómo está constituida la cadena de café de especialidad y cuál es el impacto económico que tiene para garantizar la seguridad alimentaria de los productores de San Cristóbal de las Casas? Mi objetivo general es analizar la cadena de valor del café, enfocándome directamente en los productores del café de especialidad para conocer si las mejoras económicas ayudan a la seguridad alimentaria de los productores y de su familia. Mis objetivos específicos son los siguientes: caracterizar la red productiva del café de especialidad, analizar los ingresos generados por esta actividad, conocer las mejoras económicas en relación al café comercial y identificar el nivel de seguridad de los productores, de seguridad alimentaria, y examinar la relación entre los beneficios económicos y la soberanía alimentaria de los hogares. En la metodología que estoy llevando, mi enfoque de investigación es mixto, en el cual voy a realizar entrevistas semiestructuradas para conocer los costos de producción, precios de comercialización y los ingresos que estos generan a los productores de café. También voy a utilizar la técnica de recolección de datos, que es la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria, la EMSA por sus siglas, y que utiliza este instrumento de cuestionario dicotómico que utiliza el sí o no en sus respuestas, de 6 reactivos en caso de familias que no tengan o no cuenten con personas menores de 18 años y 12 reactivos para las familias que cuenten con personas de menores de 18 años. El análisis documental, y voy a realizar el mapeo de la cadena de valor. Mi unidad de análisis es la siguiente: productores de cadena de especialidad pertenecientes a la red productiva de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y esto sería todo. Les agradezco mucho por su atención y estoy abierta a todos los comentarios o sugerencias que puedan tener. Gracias. Muchas gracias, Liliana. A continuación, continuamos con los comentarios de retroalimentación de Carlos Emiliano. Hola, Liliana. Muchas gracias por tu presentación. De nuevo, primero quiero felicitarte. Creo que tu proyecto es muy interesante, muy importante también. Creo que estos productos que se están poniendo mucho de moda, ¿no? El café, también creo que todos los que, el pasado también, la papaya, hay muchos productos que se están convirtiendo en productos que ciertos, no sé, como como que ciertos puntos o ciertas partes de la población les gusta, entonces los compran sin entender los impactos que esto tiene, ¿no? Diferenciados. Entonces creo que muy, muy interesante tu proyecto. Voy a empezar primero con la parte de tu presentación.
Me pareció muy buena, muy clara. Creo que entiendo más o menos qué es lo que quieres hacer. Creo que sí falta. Ya te voy a decir un poquito sobre los otros comentarios, pero creo que eso es un proceso. De nuevo, creo que hay diapositivas que creo que pueden tener menos letra. Creo que tú también tienes muy claro qué es lo que quieres hacer, entonces creo que explicárnoslo creo que funciona siempre mejor. Entonces también hay ciertas diapositivas que creo que se pueden mejorar más la distribución de las letras y cómo pueden ir. Especialmente creo que en la última, en la parte metodológica, creo que puede mejorar la distribución de cómo puedes poner la metodología, igual y para futuras presentaciones, pero en general creo que lo tienes todo bien, ¿no? Entonces, y también muy importante, gracias por empezar con qué es el café de especialidad. Las personas que tal vez no estudiamos eso, sabemos qué es, entonces creo que eso a mí me sirvió para entender qué es justamente, qué es lo que quieres estudiar, ¿no? Que justamente es este café de especialidad. Entonces, eso es con respecto a la presentación. Con respecto a los comentarios, yo tengo uno principal y bueno, tengo otros que me gustaría decirte. En especial creo que, de nuevo, vas a analizar, al parecer lo que yo entiendo es la cadena, ¿no? Primero, ese es uno de tus objetivos principales, analizar la cadena, cómo está conformada desde los productores, no sé, hasta, creo que tú ponías ahí, ¿no? Hasta el consumidor. Y específicamente en San Cristóbal de las Casas, con respecto a productores de café de especialidad. A mí igual me quedó un poco confuso sobre cómo lo vas a hacer, ¿no? La parte metodológica, creo que el hecho de que digas que te vas a enfocar en los productores, no sé si a mí me ayudó o me confundió un poquito más, porque ahí dices, ¿no? Analizar la cadena enfocada en productores. ¿A qué te refieres con enfocada en productores? ¿Solamente vas a entrevistarlos a ellos o si vas a entrevistar a comercializadores y vas a llegar hasta los consumidores? No sé, creo que es algo que a mí me quedó un poco confuso, el por qué pusiste específicamente en productores. Sí puedes analizar, ellos te pueden decir cómo es la cadena y seguramente te van a dar muchas pistas de cómo es esta, cómo se dividen a lo mejor los diferentes eslabones. Entonces creo que sí puedes encontrar mucha información al respecto con los productores, pero igual me quedó la duda de si solamente estos iban a ser evaluados en tu proyecto, ¿no? Pero bueno, creo que es solamente una parte metodológica. Y de nuevo, creo que lo veo muy amplio, ¿no? Y me falta esta parte de, ¿quieres evaluar esta relación entre la parte económica y la parte de seguridad alimentaria, ¿no? Pero a mí me falta cómo vas a hacer esa relación, ¿no? O sea, cómo vas a evaluar si hasta cierto punto que ganen estas personas, esto ya va a tener una relación buena o mala con la seguridad alimentaria, ¿no? O sea, ¿cómo lo vas a relacionar? Porque de hecho eso está en tu título. La contribución económica del café para garantizar la seguridad alimentaria. A mí me faltó un poquito específicamente cómo y metodológicamente cómo vas a relacionar esta contribución económica con la seguridad alimentaria. Entonces, bueno, esto tal vez tiene relación con si los ingresos son suficientes, quién tiene más capacidad para entrar a ciertos mercados. No sé, creo que eso es algo que a mí me hubiera gustado más entender en tu proyecto. Y también está esta otra parte de, no sé, yo estudio la denominación de origen del mezcal, entonces yo sé, tal vez estoy incorrecto, pero yo sé que el café tiene denominación de origen, ¿no? En Chiapas. Entonces, sí, entonces no sé cuál es la relación entre el café de especialidad con la denominación de origen. Si pueden haber productores que no estén certificados dentro de la denominación, pero sí hagan café de especialidad, o todos los que hacen café de especialidad están dentro de la denominación de origen. No lo sé. Ok. Bueno, creo que todo eso, porque la denominación es algo que cambia muchísimo las reglas del juego, ¿no? Yo que estudio la denominación de origen del mezcal, bueno, la certificación cambia quiénes entran a ciertos mercados, cómo las personas piensan en que un producto es mejor o peor solamente porque esté certificado dentro de la denominación o no. Entonces creo que la relación entre el café de especialidad y la denominación me faltó, tal vez ya lo tienes en tu parte teórica, pero sí no
no sé, creo que es algo que me quedó duda, porque yo sé que el café de Chiapas tiene denominación. Y, ¿qué más? Sí, bueno, de nuevo, creo que acotar, ¿no? Acotar tus objetivos, me parecen muchos, y también acotar tus métodos, ¿no? De nuevo, creo que el comentario que hice antes sobre, creo que pensamos en que podemos hacer muchas cosas y podemos hacer muchos métodos y entrar a todo lo que pusiste ahí, pero tal vez encontrar la problemática específicamente que tú quieres encontrar y ver qué método te puede servir más para evaluar esa problemática, para que esté relacionado con tu marco teórico. Eso te puede quitar mucho peso de encima de tener que utilizar muchos métodos para encontrar mucho, porque no siempre es así. Y bueno, creo que es eso. Solamente un comentario chiquito. En la parte del planteamiento del problema, creo que pusiste una contextualización del problema, ¿no? No es tanto un planteamiento, me pareció como una parte de contexto del café de especialidad en Chiapas. Ahí no me parecía que entrara una parte de problemática, porque yo estaba viendo así como pusiste esa parte de este porcentaje de productores son indígenas. No sé si esa era una parte dentro de la problemática o no, pero creo que era porque era una contextualización más general, que no entraba tanto de la parte del planteamiento del problema, sino hasta la siguiente diapositiva, ¿no? Que creo que ya entendí un poquito más qué es lo que quieres hacer, pero solamente es un comentario que para estructurar un poquito mejor la presentación y lo que quieres decir, ¿no? Entonces, bueno, esos son los comentarios que yo tengo pero bueno, felicitarte, creo que es un proyecto muy interesante y creo que vas muy bien. Muchas gracias por tus comentarios, Carlos Emiliano. Carmen, adelante, por favor. Bueno, pues igual que con los proyectos anteriores, me uno a las felicitaciones, Liliana. Muchas gracias por los avances que nos compartes. Me uno en buena medida a los comentarios también que te hace Carlos Emiliano, sobre todo bueno, ahora me voy a ir situando, pero sobre todo con la limitación, el alcance y la justificación a la hora de relacionar la producción de café y, en este caso, la contribución económica, de acuerdo a tu pregunta de investigación, con la seguridad y la soberanía alimentaria. Comentarios comunes que no voy a repetir, de cuestiones estructurales, alineación, problemática, que puedes tomar de lo que ya he comentado con las compañeras. En tu caso, si bien pareciera que nos presentas que la problemática de partida es que, dejándonos llevar por eso que nos has compartido, pareciera que partimos de que ese contexto vive en la experiencia de inseguridad alimentaria. Sin embargo, tú no has, o sea, como que constantemente hay esa preocupación por alinear o por relacionar este impacto económico con la seguridad alimentaria, lo que nos dejaría pensar que hay, no sé, estudios, datos, información de tu experiencia en relación con estas producciones, y que son comunidades que viven en condiciones o que experiencian inseguridad alimentaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, tendríamos que, en esa contextualización que nos presentas, ver el municipio, en este caso San Cristóbal de las Casas, no sé, contextualizarlo. Hay problemas de inseguridad alimentaria en ese municipio, que a la vez es primero, segundo, tercer productor de café de especialidad. O sea, a partir de ahí, ¿no? Porque si no, pareciera que eso, quedamos por hecho que hay inseguridad alimentaria, pero que son productores de café y que por lo tanto hay un producto, una agromercancía global que se revaloriza en ese mercado global, pero que no existe como unas condiciones de mejora en esas localidades productoras, ¿no? Pero en cualquier caso tenemos que definir
cuáles son las condiciones en las que entonces, de las que partimos y cuáles son esas problemáticas alimentarias. ¿Es solo cuestiones de inseguridad en las dimensiones que tú quieres medirlo, que además son con instrumentos cuantitativos y con una escala que está súper definida? ¿O son otras cuestiones alimentarias las que nos interesan y desde las cuales vamos a dialogar con la producción del café? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, a mí quizás, sí, quizás como que veo que hay como una cierta incoherencia, lo cual a veces nos pasa, ¿no? Y tenemos que ir ajustando hasta que encontramos esa coherencia, ¿no? Porque además hablas de un enfoque cualitativo, pero luego un instrumento cuantitativo, súper cuantitativo. Incluso hay como cierta confusión en tu resumen, porque comentas que es descriptivo, pero luego correlacional. Entonces, no sé, siento que hay que aclarar ahí un montón, ¿no? Como que hay que volver a organizar ese, digamos, ese andamiaje metodológico de partida. Y también eso, ¿no? Partir de asumir que existe ese problema de inseguridad alimentaria y si existe, me gustaría ver como datos que lo presente, ¿no? Mientras siempre se dice, especialmente cuando hacemos presentaciones orales, pero también varias de las modalidades en las que ustedes se van a titular, puede ser por tesis, puede ser por artículo, pero por ejemplo, no en artículo, todas y todos tenemos como que trabajar mucho cuando construimos el resumen, la introducción, ¿no? Y hay unas cosas, un dato, o sea, perdón, como un consejo que nos dan es siempre algún dato que haga movilizar a la audiencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, esos datos o esos hechos, esos acontecimientos podría ser como el café se ha revalorizado, el café alcanza estos valores en el mercado, el café de Chiapas llega a tantos países, ¿no? El café de Chiapas pasa de vender el grano a tal precio a un valor final que, no sé, seguro es diferente en el mercado alemán, en el mercado nacional, no lo sé. Entonces, esto es lo que pasa, así se revaloriza esta agromercancía. Sin embargo, pues San Cristóbal de las Casas, con su población que tiene estas características, tiene estas problemáticas que se han perpetuado en el tiempo, y a pesar de contar con una agromercancía tan sumamente valiosa a nivel nacional y global, pues estamos en un contexto con este tipo de problemáticas en cuestiones básicas como la alimentación, ya sea cuestiones de inseguridad o ya sea otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces yo siento que hace falta como subrayar, articular mucho más eso, ¿no? Que estamos tratando con una agromercancía súper potente en contextos de producción quizás vulnerables. Y cuando digo quizás es porque, de nuevo, en una producción académica no podemos partir de hacer asunciones o no, sino que cuáles son esas condiciones, cuáles son esos datos, cuáles son esa caracterización más específica de las poblaciones con las que tú vas a trabajar. Eso sería como mi comentario o digamos la visión, como la cuestión que me ha hecho más ruido, ¿no? Por otro lado, el café, por esas mismas características de producto local, de producción artesanal, pero también agromercancía, es un producto que se ha estudiado muchísimo. El contexto de Chiapas, muchísimo. Entonces, tienes mucha literatura que revisar, ¿no? Con estudios de caso, que cuenten, ¿no? Distintas problemáticas que aquí han quedado, ¿no? Como inseguridad alimentaria y quizás que otras cosas, ¿no? Entonces, en tu caso, la ventaja que tienes es que sí que hay mucha producción científica, ¿no? En esa producción científica, insisto, quizás cuestiones como que se han tratado mucho a nivel nacional, de esa producción, de cuestiones comunitarias, de cuestiones de cómo la producción de café se produce
digamos, de manera colectiva, cooperativa, cómo esas organizaciones inicialmente campesinas, indígenas o como tú las caracterices, se integran en este mercado global, cómo intervienen estos agentes externos que no solamente van a comercializar, sino que van a evaluar. Tú empezabas tu presentación hablando de valores intrínsecos y extrínsecos, ¿no? Y los presentabas como separados, y creo que sería muy interesante dialogarlos conjuntamente, ¿no? Como esos valores intrínsecos. Se dice que la sustentabilidad, yo trabajo con vino, la sustentabilidad no está, o sí está, la verdad es que sí, pero hay como una parte de esa sustentabilidad que es intangible, o al menos no perceptible en el producto final, pero una parte interesante de la sustentabilidad es precisamente que nos permite hacer un giro de no mirar solamente el producto final, sino el proceso que hay detrás, atributos que se asocian no tanto al producto final y a esa valoración externa, sino al proceso. Entonces, de nuevo, cómo esas cuestiones del proceso, cómo la contextualización específica de la población, de los contextos que vas a estudiar, dialogan con un producto, con una mercancía agroalimentaria global, ¿no? Entonces, bueno, como ahí me han alzado la mano, miro rápido por aquí, problematizar los objetivos, estar en condiciones, escala de inseguridad alimentaria reproductiva. Bueno, creo que sí, ya lo dejaría un poco ahí, pero bueno, lo que tienes a tu favor es que creo que hay literatura súper crítica justo en la producción de café en Chiapas, así que estoy segura de que te va a poder guiar mucho si haces esa revisión. Felicidades de nuevo y bueno, mucho éxito. Y bueno, también se me olvidaba comentar que a veces siento que queremos utilizar, de nuevo, lo que ya he dicho de seguridad y soberanía alimentaria. De hecho, si tú tienes el impacto del café con la seguridad y la soberanía, que justo la compañera anterior tenía exactamente el mismo objetivo, pero para otro producto. Entonces, a veces, como es cierto que en la maestría damos esos marcos teóricos, pero pensar que soy libres de salir de eso, que es un paraguas muy amplio que ustedes tienen que adaptar a sus propias investigaciones, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Gracias, Carmen. Liliana, ¿podrías dejar de compartir tu pantalla, por favor? Gracias. Bueno, a continuación vamos a escuchar la presentación de la cuarta y última ponente, que es Juana García Márquez, quien presentará su trabajo titulado El sistema agroalimentario de café en la comunidad de El Edén, en el municipio de Atoyac, de Álvarez Guerrero. Adelante, Juana. Bueno, no te estamos escuchando, Juana. Ya te escuchamos, pero ya no vemos la presentación. Sí, perdón. Es que me fui a compartir antes de habilitar la presentación y el audio. Ya me escuchan, ¿verdad? Ya te escuchamos y vemos la presentación. Adelante. Sí, muy bien, muchas gracias. Pues mi nombre es Juana García Márquez. Yo les voy a presentar pues mi protocolo de investigación, que es el sistema agroalimentario de café en la comunidad del Edén, municipio de Atoyac de Álvarez Guerrero. Pues la comunidad del Edén está ubicada en la región de la Costa Grande, en el municipio de Atoyac. Y bueno, esta comunidad está ubicada en la sierra a una altura de 1.280 metros sobre el nivel del mar. Pues es una comunidad en donde pues la actividad del cultivo principal pues precisamente el café bajo sombra. Y bueno, hablando de café, también igual que mi compañera Lili, pues el café es un cultivo estratégico para nuestro país. Se emplean pues más de 500,000 productores en 15 estados y 480 municipios. Actualmente pues el café representa el 0.66% del Producto Interno Bruto Agrícola Nacional y el 1.34% de la producción de bienes agroindustriales. Y bueno, pues México es considerado como uno de los principales países productores de café orgánico, destinando el 3.24% del total de la superficie cultivada, ¿sí?
Y precisamente, bueno, Chiapas pues es uno de los principales, ¿no?, estados productores de café orgánico y uno de los que iniciaron también. El café, pues en México sabemos que gran parte del café se exporta a otros países, ¿sí? Y bueno, de este café que se exporta, el 53.8% se destina, principalmente se va a Estados Unidos, y el resto pues se va a la Unión Europea, ¿no? Principalmente a estados como Bélgica, Alemania, Francia, Italia, ¿sí? Que en donde se está exportando. Y bueno, hablando del estado de Guerrero, pues esta actividad se realiza, la realizan más bien más de 12,000 familias de pequeños productores en más de 800 comunidades y pertenecientes a 17 municipios de nuestro estado. Y bueno, el sistema de producción que se trabaja es tradicional, es cafetal de montaña, y igual la mayoría de los cafetales pues se producen bajo árboles de sombra, ¿sí? Y esto pues ayuda, ¿no?, a que se evite la deforestación, de que haya menos incendios forestales, igual se disminuya, ¿no?, la extinción de flora, de fauna silvestre, se disminuye la contaminación de ríos, arroyos, erosión de suelo, todo lo que tiene que ver mucho, ¿no?, con la parte ambiental, precisamente por estos sistemas agroforestales que están, ¿no?, en nuestro estado. Y bueno, pues de ahí de la importancia, ¿no?, de buscar cómo impulsar este sistema agroalimentario, ¿no?, en nuestro estado. Hablando del planteamiento del problema, México pues dejó de posicionarse, ¿no?, entre los principales países en los 90s, entre el cuarto y quinto sitio que ocupaba, así como productor de café. Actualmente pues México ocupa el 13º lugar entre los países productores de café del mundo, ¿sí? ¿Y cuáles son sus países principales? Pues Brasil, Vietnam, Indonesia, ¿sí? Contribuye alrededor del 2.5% de la producción global, pues muy por atrás, ¿no?, de Brasil, Vietnam, Indonesia, Colombia y Etiopía. A nivel nacional, pues hay estados, ¿no?, principales productores de café, como ya lo mencionó mi compañera Lili, Chiapas, uno de los principales, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, ¿sí?, que se encuentra ahí como un quinto estado productor de café. Sin embargo, bueno, en la última década la superficie sembrada de café en México ha disminuido a una tasa media anual del 0.5%, sí, pasando de 734,000 hectáreas a 701,000 en el 2024, debido a diferentes situaciones, ¿no?, pero principalmente pues a la presencia de la roya del café, ¿sí? Y bueno, pues nuestro estado, el estado de Guerrero, pues igual ocupa el quinto lugar en la producción de café, con un volumen, ¿no?, de un poquito más de 34,000 toneladas, esto en el año 2024. Hablando del municipio de Atoyac de Álvarez, pues ha habido una disminución en la superficie sembrada y en la producción, sí, pasando de 24,000 hectáreas a 23,000 del 2025 al 2026, y de 22,000 en la producción de 22,000 toneladas a 19,000 toneladas, ¿sí? Ha habido, digamos, esa disminución, y también el rendimiento ha disminuido de 1.14 a 1.05 toneladas por hectárea, ¿sí? Principalmente, pues, debido a uno de los principales problemas, ¿no?, el problema de la roya, de la broca, ¿sí? En la comunidad del Edén, que es nuestra comunidad de estudio, pues los productores son pequeños productores que, bueno, como todos nos hemos enfrentado, ¿no?, a que, bueno, se depende de intermediarios para la comercialización de su producto. La producción primaria pues depende mayormente, ¿no?, de mano de obra familiar. Y bueno, esta mano de obra familiar pues cada vez va en disminución, ¿no? ¿Por qué? Porque pues muchos de los familiares pues tienen que emigrar a otros estados, a otras ciudades o a otros lugares, pues a buscar, a otros países incluso, a buscar pues mejores condiciones de vida, ¿sí? También dentro del problema pues encontramos una baja tecnificación, limitado acceso al crédito y pues la presencia, ¿no?, de plagas y enfermedades que ya comentamos en las láminas anteriores. Y también pues o podemos observar el envejecimiento de los cafetales, de las parcelas, va disminuyendo cada año el relevo generacional, los jóvenes pues se están yendo a
a otras áreas, se están yendo a la Guardia Nacional, se están yendo a otros países, a otros estados, a trabajar, igual a buscar mejores condiciones de vida, porque pues no encuentran, ¿no? que haya futuro a veces en las comunidades productoras de café, como es el caso del Edén, ¿sí? Y otra situación también que se ha ido presentando pues en años más recientes, la variabilidad climática, ¿no? Que también nos afecta en la producción, presencia de lluvias en un periodo corto, precipitaciones pues que deberían de presentarse durante un año se están presentando en 2, 3 meses, ¿no? Y luego pues tenemos varios meses de sequía, ¿no? Todo eso pues igual afecta a la floración, afecta al rendimiento, afecta la incidencia de plagas, de enfermedades, ¿sí? Entonces, pues nuestra pregunta de investigación es cómo fortalecer el sistema agroalimentario de café a partir de la ejecución de un plan de acción en la comunidad de estudio. Y bueno, a partir de ahí nos proponemos como objetivo general elaborar un plan de acción del sistema agroalimentario de café que ayude a fortalecer dicho sistema en la comunidad del Edén, municipio de Atoyac de Álvarez Guerrero, como objetivos específicos identificar de manera participativa las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas del sistema agroalimentario de café en la comunidad de estudio y caracterizar el sistema agroalimentario de café en la comunidad del Edén, municipio de Atoyac de Álvarez. Eso digamos como objetivos. ¿Cómo lo pensamos hacer? ¿Qué estamos proponiendo? Pues realizar a través de entrevistas semiestructuradas con productores, torrefactores que hay, bueno, ahí en el mismo municipio, comercializadores, entre otros actores. Y también estamos proponiendo la realización de talleres participativos con integrantes de cooperativas, de productores de café, así como pues familias, ¿no? Productoras independientes. Y desde luego pues la revisión y análisis, ¿no? de fuentes de información, bibliografía, estadística y cartográfica, ¿sí? Pues por mi parte es todo. Agradezco mucho a los maestros que están en esta sesión y a mis compañeras. Y pues estoy abierta para todos los comentarios que tengan. Muchas gracias. Gracias, Juana, por tu presentación. Continuamos ahora con los comentarios de Carmen, por favor. Bueno, pues de nuevo, Juana, muchas felicidades por este trabajo. Es una suerte poder escuchar como dos trabajos de un mismo producto en dos contextos diferentes. También lo que nos hace ver cómo una misma producción puede tener características muy diferentes tanto en distintos contextos como problemáticas asociadas, como articulación de actores, ¿no? Entonces, bueno, muy interesante escuchar estos dos últimos casos. Me llama mucho la atención lo que, o sea, escuchándote, me ponía a pensar e intentar relacionar los datos que presentabas al inicio en relación a esa contextualización, problematización de la producción y la venta de café. Es realmente impactante cómo la mayoría de la producción, bueno, la mayoría no, quizás toda, o no sé qué, o qué pasa con ese otro, como que me pongo a pensar, si un 53.8 se va a Estados Unidos, si el resto dices que se va a Europa, o sea, no queda nada de café. No sé, esa sería una primera. O sea, ¿qué pasa con ese café que no se exporta? ¿O qué pasa si no se exporta el café, no? Porque el café directamente es, continuando con lo que hablábamos en la presentación anterior, definitivamente el café, siendo un producto tan identitario, ¿no? Un producto tan arraigado a esas comunidades. O a lo mejor que, no sé, incluso saber un poco más de cómo ha evolucionado esa producción y esa venta del café. Será una, no sé, no, como siendo un producto tan sumamente emblemático que se haya convertido en un producto principalmente de exportación. Y ahí es donde me pongo a pensar qué supones para Guerrero ser el quinto, ¿no? En un mercado tan competitivo, en un mercado que se lo llevan estos otros estados, ¿qué supone ser el quinto y por qué? Ahí también me ponía a pensar, no sé, comentarios que me llegaban, ¿no? La compañera hablaba de cuestiones de calidad, de valores intrínsecos, extrínsecos. Un comentario que escuchaba sobre el café de Guerrero
es que tiene una acidez muy particular, escuchaba yo, ¿no? Y tú decías ahora, pues es un café, le llamabas cafetal de montaña, ¿no? Quizás tiene que ver con esa acidez, ¿no? ¿Qué pasa con esos cafetales de montaña? Como de nuevo, ¿qué diferencia? No solamente la aparente desventaja de ser el quinto productor, ¿no? Frente a otros, ¿en qué se diferencia, no? ¿Cuáles son esos atributos diferenciadores del cafetal de montaña, ¿no? Y de esas cuestiones que a mí me han parecido muy interesantes que presentabas al inicio, de cuestiones climáticas específicas, ¿sí? ¿Cómo se relaciona de cuestiones, lo que tú has subrayado, ¿no? De esa relación con cuestiones ambientales. Para mí eso es muy valioso, ¿no? A la hora de, en mi caso que también trabajo con sustentabilidad, que no siempre está tan presente en los estudios de soberanía y seguridad, o sí, pero depende. Pero el cambio socioambiental, ustedes sí que lo estudian mucho, ¿no? Entonces, esa relación entre cuestiones ambientales y cuestiones sociales en el contexto específico de Guerrero, y siendo el quinto productor, ¿no? Como encontrar esos elementos diferenciadores de la producción del café, ¿no? También nunca me había planteado, no sé, pues más especialmente viviendo en México, pues sí, pues Chiapas, Guerrero, Oaxaca, ¿no? Ahí te la llevas como variando un poco esas producciones, pero me parece, presentabas que ahora pues es el 13º, decías, ¿no? Por detrás de Brasil, de Vietnam. En esa contextualización inicial, ¿no? Como, ¿por qué? Yo me empezaba a preguntar, ¿por qué se ha ido? ¿O por qué son los primeros? ¿Son los primeros en el mercado o son los primeros en producción? ¿O es que son las características que ahora demanda el mercado? ¿O son que sus ciclos de producción son más rápidos? ¿Son que como es un mercado de exportación, las condiciones de producción son, digamos, más económicas, o hay ese contexto de explotación siempre, ¿no? De los países que exportan? No lo sé. De nuevo pensando en cómo en esa maraña tan compleja de ese comercio y de esta agromercancía, cómo se sitúa Guerrero. Y yo creo que ahí, desde el punto de vista de la originalidad, creo que hay muchos más estudios de otros contextos que de Guerrero, así que en ese sentido seguro que tu trabajo va a ser una gran aportación. Tú también, pues no da tiempo, ¿no? En 10 minutos, pero has puesto como una problemática fundamental que ha disminuido la producción y que esa disminución tiene que ver con esta enfermedad de la roya. Mencionabas cuestiones ambientales al inicio. Esta enfermedad es una enfermedad nueva, es una enfermedad que ha existido siempre. No sé, creo que sería muy interesante ver si esa es una de las grandes o de las problemáticas que tiene que enfrentar. ¿A qué se debe esa enfermedad? ¿Ha variado con el tiempo? ¿Está relacionada con el cambio climático? ¿Qué más? ¿Qué más? También me ha resultado muy interesante, y en la misma lógica de hablar de los cambios socioambientales, no solamente cambio climático, sino cambio socioambiental, cómo tú partes de un contexto que bien sitúas como un contexto social complejo, con dinámicas incluso migratorias, con cuestiones de relevo generacional. Muy valiosa toda esa información a la hora de hablar de la producción de café. Y así, siento, o sea, en tu pregunta de investigación, en tus objetivos, quieres fortalecer el sistema agroalimentario, pero yo me pongo a preguntarme qué partes de ese sistema agroalimentario localizado, ¿no? Como limitar. ¿Qué es lo que quieres fortalecer y por qué? En la maestría o cuando hablamos de sistemas, hablamos de teorías de sistemas, de teorías de la complejidad, y ahí hay toda una metodología que puedes aplicar. Pero bueno, siento que habría que limitar qué partes del sistema, ¿no? Hablamos del sistema
sistema agroalimentario localizado como si ya lo estuviéramos haciendo pequeños, pero la realidad es que siguen siendo como muy amplios, ¿no? Y de nuevo, como hemos visto en todas, y ese será mi comentario final, como hemos visto en el resto de presentaciones y como yo me encuentro a menudo con mis estudiantes, falta revisión de literatura, ¿no? Si no hacemos esa revisión de literatura, vamos arrastrando. Tenemos como una súper idea y hay un control muy importante que puedo percibir de ese contexto, del conocimiento sobre esa producción, pero de nuevo, como que se queda, digamos, se queda cojo si todo ese conocimiento tan valioso que tú tienes no lo complementamos y toda esa ideas innovadoras en torno a cómo contribuir a ese fortalecimiento de los sistemas agroalimentarios, si no lo complementamos con una revisión de literatura exhaustiva y sistemática, ¿no? Entonces, por favor, no se olviden de eso, por favor, apúntense, prográmense, a la semana le voy a dedicar tanto tiempo a esa búsqueda sistemática, a esa revisión de literatura, a ese diálogo, no solamente hacer resúmenes, sino a ese diálogo con lo que yo estoy escribiendo de las y los autores de casos que ya se han llevado a cabo, ¿sí? Porque si no, constantemente esa deficiencia que vemos de que avanza mucho en lo que quiere hacer, incluso ya se van a hacer toda la parte de trabajo de campo, pero si no se compensa con la revisión académica, finalmente vamos a ir arrastrando sobre todo la justificación de la contribución también de sus respectivas investigaciones. Entonces, bueno, como no perder de vista eso y a mí me interesa muchísimo toda la parte del café, toda la parte de las agromercancías, así que deseando de leer tu trabajo. Mucho ánimo en las fases de desarrollo que vienen por delante. Felicidades, Juan. Gracias, Carmen. Carlos Emiliano, adelante, por favor, con tus comentarios. Gracias. Sí, yo me uno a las felicitaciones, Juana. Muy interesante tu proyecto. Y también la presentación buena, breve. Creo que tú también tienes un buen manejo de lo que quieres hacer. Y creo que vas muy bien en este proceso del posgrado, en este punto en el que te encuentras. Entonces creo que vas muy bien. Yo espero no repetir mucho de lo que ya dijo Carmen, porque creo que sus comentarios son muy acertados con respecto a todo lo que dijo, pero creo que espero no ser tan repetitivo, pero sí quiero tal vez como remarcar algunos aspectos que ya se dijeron. El primero es, de hecho, leyendo tu resumen, lo primero que se me vino a la mente es que es un proyecto muy amplio, ¿no? Incluso tu título, cuando yo lo leo, que es el Sistema Agroalimentario de Café en la comunidad de El Edén, municipio de Atoyac de Álvarez Guerrero, ¿no? Es súper amplio, ¿no? El Sistema Agroalimentario de Café en la comunidad de El Edén. ¿Qué quieres saber de ahí, ¿no? ¿Cuál es la problemática? Así, yo cuando escuché el título pensé, seguro no se ha hecho nada, ningún estudio en El Edén, lo cual, eso va relacionado con un comentario que ya dijo Carmen, que era la parte de revisión bibliográfica. Yo me quedo con dudas de, en realidad no se ha hecho nada en esa localidad. Seguro hay datos interesantes del Edén, eso sí, seguro hay uno que otro, pero si no se ha hecho nada, en realidad sí sería un ejercicio interesante de hacer un proyecto de evaluación general de lo que está sucediendo ahí, si es que no hay nada. Pero de nuevo nos vamos a esta parte del comentario de qué tanta bibliografía hay al respecto, ¿no? Porque el hecho de que ya hay un estudio al respecto, eso ya significa que tú necesitas ir a otra parte, ¿no? Que es a lo que voy después, que me parece que hay una problemática muy interesante, que es la parte de la disminución de la producción. O sea, creo que cuando tú lo dijiste, fue como, bueno, hay disminución en la producción en esta localidad, ¿no? En esta comunidad. Ahí está, ¿no? O sea, si no se ha hecho, ¿por qué? ¿Quiénes son los que se están beneficiando también de que no haya producción? ¿Quiénes sí se están beneficiando? Bueno, ¿quiénes se están beneficiando? ¿Quiénes se están no beneficiando?
porque también hablabas de esas problemáticas pasadas, ¿no? La problemática de la desaparición del INCAFE. Eso está relacionado con la disminución. También hablabas de políticas neoliberales, la competencia con grandes transnacionales, las plagas, el cambio climático. Digo, todas estas partes que tú dices tal vez que están relacionados con la disminución, eso puede ser parte súper interesante de lo que tú quieres abordar, siempre y cuando no se haya hecho, ¿no? Creo que eso es algo que sí quiero remarcar. Si no se ha hecho, creo que sí es un proyecto muy interesante tratar de evaluar, es un proyecto de maestría, entonces tratar de evaluar muy general la parte de cómo impactó la problemática de la desaparición del INCAFE, las políticas neoliberales, las plagas, el cambio climático, la edad de las personas. Tal vez también los jóvenes ya no les interesa participar, la migración. O sea, están todas estas problemáticas, bueno, no problemáticas, están todos esos procesos que están sucediendo ahí, que tal vez están influyendo en esto que nos dices que está disminuyendo la producción. ¿Por qué? ¿No? Tal vez es un proyecto, tal vez eso es lo que tú quieres hacer. Eso es lo que no me quedó muy claro en tu resumen. Ya lo hablaste un poquito más en la presentación, pero entonces eso ya lo tienes que relacionar con tus marcos teóricos, con tu metodología. Y también hablabas esta parte de metodología de procesos participativos, son súper valiosos, ¿no? En el posgrado en el que yo estudio, en el doctorado, pues muchos hacen proyectos transdisciplinarios que justamente hacen talleres participativos, ¿no? Para tratar que los objetivos de investigación se hagan en conjunto con las personas que estamos estudiando o que ellos están estudiando, porque yo no hago otra disciplina. Pero sí, creo que es un proyecto súper valioso. Es un proceso y es una metodología valiosa, pero para el caso que yo veo, ¿no? Que de nuevo, no sé si es una evaluación muy general de lo que quieres hacer, no sé si valdría la pena en realidad hacerlo, porque además es un proceso que lleva mucho tiempo. Tal vez si ya tienes el acceso, si ya has ido, si ya conoces a las personas y si quieren participar y quieren hacer los talleres, pues ya se simplifica mucho más. Si no, y si vas a entrar tú, va a ser un poco más complicado y tal vez te lleve más tiempo. Solamente es eso, ¿no? No quiero que no lo hagas, sino no es necesario hacerlo para hacer un proyecto muy interesante, ¿no? Se hacen proyectos muy interesantes con procesos participativos, pero también hay que checar el tiempo, ¿no? Y si es en realidad lo que nos interesa hacer, ¿no? A partir de tu problemática principal. Entonces, bueno, creo que checar esa parte de la metodología. También hablaba sobre cuáles son las condiciones internas y externas que afectan a la comunidad de estudio. Yo no vi eso en la parte del resumen, tampoco ahorita cuando lo explicaste, me quedaron muchas dudas con cuáles eran esas condiciones internas y externas, ¿no? ¿Qué es algo que está interno y qué es algo que está externo, ¿no? Porque estamos hablando de una cadena. Yo pienso a lo mejor algo externo ya es un comercializador, ¿no? Porque tal vez ya no está ahí, en esa zona. Pero tal vez utilizando otro marco, externo significa otra cosa, ¿no? Tal vez interno significa toda la cadena, externo son factores o actores que no están dentro de la cadena, pero están afectando en ella. No lo sé. Evaluar y conceptualizar un poquito mejor a qué nos referimos con estos conceptos de condiciones internas y externas. Y sí, de nuevo, creo que te puede servir, no quiero ser repetitivo, pero creo que te puede servir el marco o leer un poquito sobre el marco de la justicia ambiental, porque tú hablas sobre procesos de baja tecnificación, de accesos a créditos, que justo están súper relacionados con justicia participativa. La parte de impactos climáticos también se evalúa mucho en esta parte de la justicia ambiental, cómo afecta a las personas de manera diferenciada en la parte distributiva, y también es esa parte de la tradición, ¿no? Qué tan tradicional es la producción de café, que está relacionado con el aspecto de reconocimiento. Entonces, creo que puede haber estudios del café, como ya decía Carmen, la literatura del café es extensísima y tal vez pueden haber estudios de justicia ambiental sobre el café y que van a hablar mucho de los procesos que tú estás o que quieres abordar en esta comunidad.
Y por último, algo que yo sé, tal vez no soy experto en café, pero yo sé que Guerrero es uno de los estados que no tienen denominación de origen, ¿no? Chiapas creo que tiene, creo que Veracruz también, creo que Oaxaca también, no soy experto, pero yo sí, como estudio las denominaciones, yo sé que eso cambia mucho los procesos. Entonces, yo sé que Guerrero no tiene, ¿no? O no ha entrado. También puede ser interesante por qué no, y tal vez cuáles son estas dinámicas con los otros estados, que a lo mejor ellos son los que producen más porque están dentro de una denominación que les permite exportar un café que esté certificado y que les guste más a los consumidores. Y tal vez esto ha generado que la producción en Guerrero sea menos porque no pueden vender a comparación con otros estados que tienen denominación. No lo sé, es algo que se me vino a la mente porque yo estudio denominaciones y que creo que puede ser interesante meterlo en la parte conceptual, en la parte del marco de tu proyecto, ¿no? Entonces, pero creo que súper interesante. Me uno a la felicitación. Estudiar más sobre estos procesos, sobre estos productos que de nuevo se convirtieron de moda y que son muy consumidos alrededor del mundo, son muy importantes porque sí tienen un efecto en los productores, en la parte baja de la cadena, ¿no? Y que muchos consumidores no nos damos cuenta los impactos que generamos al consumir café, ¿no? En este caso. Pero bueno, yo me uno a las felicitaciones y pues con esto termino. Gracias, Carlos Emiliano. Pues bueno, no me queda más que agradecer la presentación de las personas estudiantes, así como la participación de las y los comentaristas y su asistencia en este 10º coloquio de investigación de posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 488 trabajos en 117 mesas que serán retroalimentadas por 165 expertos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Hasta la próxima. Muchas gracias a todas. Hasta luego. Hasta luego.